Para estos apuntes en Word, lo primero que yo hice fue entrar a Word claramente y elegir la margen y el tamaño de mi hoja. Yo elegí la margen número 2 y el tamaño de mi hoja fue oficio para que me cupiese más lo que yo iba a hacer. Ya yo inserté 2 hojas para que fuera más fácil para mí insertar imágenes grandes y que no me desacomodara pues todo lo que iba a hacer. Para el color elegí un color grisáceo claro, no muy oscuro, para que no me desviara lo que ya había hecho. Y ya después de eso me fui a las imágenes y lo que yo hice fue elegir una imagen más o menos para mi título, y lo que yo hice fue insertar una nube, efecto acuarela con colores como el gris y el azul. Ya después de eso le di en poner por encima del texto y lo fui acomodando pues a lo que yo quería, al tamaño del título que yo iba a hacer. Y ya después de eso lo que hice fue ajustar el tamaño y aplicar otra vez otra imagen de esas mismas, que lo que hice fue copiar y pegar y ya. No necesariamente tiene que ser un PNG, lo que pasa es que Word ya les da una opción para quitarle el fondo, que necesariamente tiene que ser un fondo blanco, una imagen con fondo blanco para que se le haga más fácil, y ahí les dan en formato, les dan en quitar fondo y ahí ya les queda una imagen sin fondo y lo pueden mover como ustedes quieran. Hice lo mismo con la otra y ya de eso pues lo fui acomodando para que todo esto tuviera como más contraste y forma, sin dejar espacios. A mí no me gusta dejar espacios, pero pues yo sé que mucha gente sí le gusta y pues lo pueden dejar. Pues para eso es el PNG, pero ya después de eso copié y pegué y lo hice al tamaño del título que yo quería. Lo hice y ya después de eso inserté un cuadro de texto simple. Hay varios cuadros, pero yo les recomiendo que hagan el cuadro de texto simple porque si no pues se van a complicar. No, insertan el cuadro de texto simple y van a escribir el título. En este caso yo hice ética y valores, entonces eso fue lo que yo escribí. Selecciono lo que yo escribí y ya después le cambio la fuente y el tamaño de la fuente, que no es necesario, pero si ustedes quieren que quede mejor así a la vista pues se la cambian. Y pues el tamaño que yo quería, ustedes ven si más grande o más pequeño. Después de eso Word también les da la opción de saber cuándo el título está centrado, qué líneas tienen y en dónde ponerlo. Esa es una opción que también les da. Le quité el fondo y le puse un contorno azul claro, azul cielo, más fuerte que el de las nubes para que fuera más contrastado. Ya después de eso inserté una imagen que es un PNG o un edit de papel craft. Esto lo pueden encontrar en Google, hay varias imágenes o pues ustedes las pueden escoger ahí de lo que ustedes quieran. Ya después de eso lo que yo hice fue ajustar nuevamente el tamaño, y estas imágenes son para los extremos, ya sea extremo derecho y extremo izquierdo. Yo los puse en las dos, pero lo que yo también hice en la segunda fue cambiarle, o sea, la puse al revés para que las manos como que quedaran bien, porque si no se iba a ver raro. Entonces pues yo la cambié y la volteé y la puse un poquito más grande, pues para que justificara bien el tamaño de las nubes. Es opcional, pero pueden hacerlo así o pueden poner solo un patrón de alguna imagen, o sea, como quieran. Es de hecho a su imaginación, o sea, lo que ustedes imaginen lo pueden hacer. Entonces ya después lo que yo inserté fue un cuadro de texto simple otra vez, y lo que yo hice ahí fue poner la pregunta número 1 de la guía que iba a realizar aquí. Entonces ya escribí lo que necesitaba para la guía, y también aquí les da una opción de ponerlo por encima del texto, o sea, todo lo pueden poner por encima del texto para que lo puedan mover más fácil, y ya después lo pueden ir cambiando, depende al movimiento que ustedes quieran realizar con esta opción. Ya después de lo que escribí y absolutamente todo, lo que van a hacer es lo mismo, absolutamente pues lo mismo. Le van a cambiar
la fuente, pero lo primero que yo hice fue cambiar la posición del número 1 de la pregunta. Después de eso lo seleccioné, le cambié la fuente, voy a utilizar la misma fuente para todo lo que voy a escribir, y ya después le cambié pues el tamaño que yo quería, y ahí lo van viendo como ustedes quieren ponerlo y todo eso. Después de eso le quité el fondo para que solo quedara el de la hoja y le puse el mismo contorno azul que le puse al título, pues para que se vea más combinado, no sé. Ustedes pueden jugar con los colores, es imaginación total. Ya después de ese fui a seleccionar las imágenes que tenía, y las imágenes, o lo que yo me estoy como inspirando, es como en Los Ángeles. Voy a hacer una combinación entre ángeles, nubes y mariposas, creo. Entonces ya después de eso, lo que yo hice fue agrandar la imagen a lo que yo quería. Les recomiendo que también la pongan por encima del texto para que Word se las deje mover súper bien, o si no van a tener complicaciones, se les va a correr el título y pues va a quedar feo. Entonces lo que van a hacer es ponerlo por encima del texto y ya. Después de eso también lo que yo hice fue insertar otro cuadro de texto simple y lo ajusté al tamaño que pues tenía la imagen en ese entonces, porque para que quedara más como fino y más limpio a la hora de escribir. Ahí escribí lo que me pedía la pregunta, le cambié lo que era la fuente y el tamaño, y le quité también el fondo para que quedara la imagen, y le quité también pues lo que era ya el contorno que tenía y le puse uno azul, el mismo que estoy utilizando en todos. Y ya después de eso lo que también hice fue, el texto me había quedado un poco más corrido que la imagen, entonces pues lo ajusté. Ya después de eso me fue a inserté otras imágenes para otro tipo de texto que voy a hacer. Este es un poquito más complicado ya que se necesitan 2 imágenes, pero pues igual aquí les voy a explicar cómo se hace. Van a insertar una imagen, de preferencia de cualquiera, porque puede ser un color fuerte o color claro, porque no vamos a utilizar esa, sino que vamos a utilizar otra. Allá, como ven en formato, nos da una opción de imagen, ahí como de cómo queremos la imagen. Después de eso me fui a formato y escogí la imagen que yo quería. Ahí esa fue la que yo elegí para hacer un contraste con otra que iba a poner encima, pero ahí les dan varias opciones como ustedes ven. Y ya después fui a insertar nuevamente, y lo que hice fue insertar otra imagen de un ángel, pero la puse por encima del texto para que me la dejara manejar muchísimo más fácil y pues poder ubicarla donde yo quería. Le ajusté el tamaño para que quedara más fácil, y esa la puse encima de la primera que ya habíamos puesto, y sobre todo también le puse el mismo efecto de imagen, pues para que me quedara la sombra. Ya después de eso, que ya las tenía ubicadas, inserté un cuadro de texto simple nuevamente, y lo que yo hice ahí fue acomodar el cuadro perfectamente a la imagen, o ustedes ahí ya ven cómo lo quieren, pero yo lo hice al acorde a la imagen, porque si no se va a ver disparejo y pues se va a ver feo. Entonces pues yo lo ubiqué ahí donde estaba pues la imagen. Ya después de eso lo que yo hice fue copié y pegué una imagen que ya necesitaba y el texto. Ahí le cambié pues la fuente, le cambié el número de fuente, y como no me daba, pues yo elegí el número 13. Ahí en medio de los que ya veía que era, pues ya le ajusté el tamaño a la perfección. Después de eso pues le corregí algunas cosas que tenía, como algunas correcciones ortográficas, y ya después de eso también le quité el fondo y le puse un contorno negro para que resaltara la letra y sea más visible pues para el profesor o lo que lo vaya a revisar. Le ajusté el texto y ya lo que tenía que ajustarle para que quedara el tamaño perfecto. No me gusta que queden espacios en los cuadros de texto, entonces pues por eso lo hago tan grande. Ya después inserté
una imagen que fueron el mismo PNG de papel periódico con las nubes y las manitos y las mariposas. Eso pues lo inserté también para hacer otro tipo de texto, y lo que hice fue ponerlo ya en la parte de abajo, ya para que quedara contrastado. Lo que yo hice fue no lo dejé en la mitad ni nada, sino que lo llevé hasta lo más bajo para que no tuviera espacio como en las manos ni nada por el estilo, y pues quedara mejor. Depende de su gusto, lo pueden hacer en la mitad o como quieran. Le saqué un duplicado, o sea, copié y pegué, y ya después también lo ubiqué ahí, y lo que yo hice fue ponerla como en diagonal porque no me gustaba cómo se veía como así un extremo y un extremo, sino que la puse como diagonal arriba de esa y la completé como si la alita estuviera completando la mariposa. Entonces ya después de eso lo que yo hice fue dejarla así, insertar otro cuadro de texto simple. A lo que yo hice con esto fue ponerle ya el último punto que necesitaba hacer de la guía, y lo que yo hice fue lo mismo, le ajusté el tamaño al cuadro del texto dependiendo también de la margen, pero si ustedes quieren la pueden poner por encima del texto y se los deja mover libremente por donde quieran hasta traspasarlo de hoja. Entonces eso ya como ustedes lo sepan mover. Ya después de eso fui y copié y pegué lo que necesitaba escribir, agrandé un poquito más el cuadro de texto y también le cambié la fuente, pero lo primero que hice fue corregir algunos errores ortográficos que tenía por ahí. Le cambié la fuente y pues el número de fuente, claro. Ya después de eso le quité el fondo y absolutamente le quité también el contorno, porque el contorno era negro y pues la imagen también tenía algunas cosas negras y pues no se veía mucho la letra, pero se lo quité y lo dejé sin contorno. Ya después de eso lo que yo hice fue, se veía muy vacío y pues esa no es la gracia es ponerle más cosas. Entonces lo que yo hice fue volver a insertar unas mariposas, esas las pueden encontrar en Google, y le dan en la opción de quitar fondo, y como ahí me había borrado las mariposas que voy a utilizar, le di en lapicito verde y volví a remarcar las mariposas y de una vez me las pone otra vez como si ya fuera la imagen completa. Después de eso guardé los cambios y lo que hice fue arreglar el tamaño y ubicarla por debajo del texto para que me la dejara mover por toda la hoja como normalmente, para que no hubiese problema. Lo ubiqué en la parte de arriba ya del primer texto que hice, de la pregunta, y lo puse por debajo del texto para que hiciera contraste con lo que ya había escrito. Ya después de eso fui a insertar y inserté un PNG de nubes como blancas con gris, y también le quité el fondo y remarqué lo que yo quería que se quedara en la imagen, y ahí Word me da la opción. Agrandé la imagen para saber qué iba a remarcar. Remarqué pues las zonas de las nubes completas, solo 3, y ya también esas las puse por debajo del texto y les cambié el tamaño pues para poderlas ubicar mejor dentro del texto y de las imágenes que ya había colocado. Ya después de eso las puse en las mariposas por debajo del texto para pues que se viera mejor. Igual hice las mariposas y le puse más nubes, más mariposas, más nubes, y lo completé. También les recomiendo que tengan como una imagen de solo como una cosa de lo que ya han puesto. Yo solo tengo una mariposa aquí para ajustarle el tamaño y pues poderlas ubicar mejor, sacarle copia y esas cosas para ubicarlas dentro de las imágenes por debajo o por encima. Ya después también ubiqué algunas nubes y seguí copiando y pegando pues las mariposas, y también las realicé y las ubiqué por encima o también por debajo pues ya de las mariposas, ustedes como lo quieran hacer. Saqué varias mariposas, por eso les digo que tengan una imagen sola de la mariposa que quieren o de lo que quieren del elemento principal, para ubicarlo
dentro de la imagen. Ya después de eso pues quedaría los apuntes hechos o el apunte hecho, ya que es solo una página, y les quedaría pues perfectamente el apunte realizado.